Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Renacida como Rias Gremory con un sistema multiversal. Autor Dlimejima reencarnada como Rias Gremory, la ardiente heroína pelirroja de High School de XD, pronto descubre que la vida dentro de su anime ecchi favorito es mucho más peligrosa de lo que parecía en pantalla. Tras la glamurosa fachada de una princesa demonio de élite, se esconde una red de amenazas latentes. Los restos de la antigua facción demoníaca acechan en las sombras, el grupo Calamidad comienza a agitarse y fuerzas catastróficas como el Árbol Maligno y el Emperador Bestia 666 amenazan con sumir al mundo en el caos. Peor aún, en un futuro lejano se alza un monstruoso dios maligno lo suficientemente poderoso como para derrotar incluso al verdadero emperador dios dragón rojo con simples movimientos, y los misteriosos tres pilares, cuya sola existencia podría sacudir los cimientos del inframundo. Y luego está su propio destino humillante, reducida a un título provocativo y tratada como poco más que un elemento de fondo en la fantasía de otros. Negándose a seguir siendo un peón en la historia de alguien más, Rias decide tomar las riendas de su destino. Ya no contenta con ser una mera princesa del cambio, ahora aspira al poder absoluto. Mediante estrategia, alianzas y una ambición implacable, forjará su propio camino, uno de conquista, dominio y supervivencia. En un mundo donde dioses, dragones y demonios chocan, ¿podrá Rias Gremory superar su destino y convertirse en el ser más poderoso que existe, o el peso de la profecía la aplastará antes de que tenga la oportunidad? 26. Capítulo 26. El demonio débil de clase baja si no hizo nada malo, ¿por qué debería disculparse? Sona miró a Rias, con el rostro lleno de confusión. Porque es más débil que ese matón. Rias sacó un helado que acababa de comprar en su subespacio y respondió mientras lo lamía. ¿Por qué es débil? Sona no entendió. No todo el mundo es tan amable como Sona-chan. Rias dijo. Como quieren golpear a alguien y tienen la fuerza para hacerlo, lo golpean. Para ellos, no hay necesidad de una razón para hacer tal cosa. La persona que está siendo golpeada no tiene estatus, ni fuerza, ni nadie en quien apoyarse, por lo que solo puede soportar la paliza. Los demonios de clase alta tratan a los de clase media y baja como sirvientes, y los de clase media tratan a los de clase baja como esclavos a los que pueden dar órdenes a su antojo. Para muchos nobles, los demonios de clase baja ni siquiera son considerados demonios. Son simplemente escoria. Al oír tales comentarios por primera vez, Sona no pudo evitar sentir una fuerte conmoción en su corazón. ¿Cómo es posible que sea así? Sona murmuró. ¿Te parece irrazonable? Rias sonrió y dijo. Si crees que es irrazonable, significa que tus instintos son correctos. En la antigüedad, a los demonios se les llamaba malvados. Aunque ahora se han hecho reformas, todavía hay muchas cosas que no se han adaptado a los tiempos. Señora Rias. El diablo, mientras era golpeado ante ellos, se encogía en silencio, con un profundo odio reflejado en sus ojos. Y esta escena fue presenciada por Sona. ¿Ese diablo se vengará? Sona no pudo evitar preguntar. No lo hará. Rias dijo con indiferencia. A menos que ocurra un accidente, este demonio estará en una situación en la que será acosado durante el resto de su vida, e incluso podría perder la vida si no tiene cuidado. ¿Por qué? Sona estaba entrando en contacto con muchas cosas que no había visto antes, incluida la escena que tenía ante sus ojos. Esta era la capital del territorio del rey demonio. Aún así, las palizas callejeras seguían ocurriendo. Uno solo podía imaginar lo opresiva que debía ser la vida de los demonios de clase baja en otros territorios nobles. Porque este demonio de baja categoría no tiene fuerza, ni forma de mejorarla. Será un demonio de clase baja durante toda su vida, así que ¿cómo podría amenazar a un demonio de clase media? Dijo Rias con una voz baja y etérea. La mente de Sona sufrió un fuerte impacto.
Al cabo de un rato, un grupo de guardias se acercó y detuvo la paliza unilateral. Después de todo, este era el territorio del rey demonio, así que aquí las cosas se manejaban con mayor rigor. Pero ni siquiera Circes pudo detener tales fenómenos. La persona que golpeara a alguien en la calle no se enfrentaría a grandes consecuencias. Como mucho, la encerrarían durante 2 días y luego la liberarían. Los actuales opresores vivían bajo un sistema aristocrático, con forma de pirámide, con capas de opresión de arriba a abajo. Debido a la existencia de los 4 grandes reyes demonio de la nueva era, los demonios habían cambiado, pasando de una monarquía a una aristocracia. Sin embargo, aún no era suficiente. Aunque los 4 reyes demonio trabajaron muy duro, al no poder recurrir a la violencia, solo pudieron discutir con los nobles. Especialmente el líder entre los nobles, la gran familia real, Bael. Bael, de la primera generación, fue una rara existencia antigua que sobrevivió al campo de batalla de dioses y demonios, una figura verdaderamente grandiosa. También representaba al líder del grupo que se beneficiaba dentro del sistema aristocrático. Tenía tanto la fuerza como el prestigio necesarios para mantener los derechos de liderazgo de la nobleza. En última instancia, los 4 reyes demonio contaban con el apoyo de la nobleza. No eran de la verdadera realeza y no poseían el prestigio acumulado desde la antigüedad, por lo que no fue fácil apartar a los nobles. El Consejo Noble era la entidad que equilibraba a los 4 grandes reyes demonio. Aunque quisieran continuar con las reformas, no tenían cómo empezar. Si estuviera en tu lugar, probablemente llevaría a cabo las reformas mediante tácticas solapadas. Rías murmuró para sí misma. Circes poseía una extraordinaria cualidad mágica. Especialmente cuando mostraba su verdadera forma demoníaca, destruir todo el inframundo sería una tarea fácil. Lamentablemente, lidiar con la política requería medios políticos. Convertirse en un rey demonio se había convertido en su freno. Circes dijo en una ocasión que la era de la violencia había terminado. Si existiera una figura capaz de reunir a la gente desde lo más profundo de sus corazones para formar una gran tendencia, sin duda se convertiría en el nuevo rey demonio. Pero en realidad, quienes logran reunir a la gente no son más que producto de una gran tendencia. Si no existe una gran tendencia, créela activamente. Es un asunto muy sencillo, sin embargo, comparado con los asuntos del diablo, mis propios asuntos son más importantes. Rías masticó el último bocado de su helado, sintiendo el aire frío en su boca, y no pudo evitar entrecerrar los ojos con deleite. Rías no era indiferente al mundo exterior, solo le importaba volverse más fuerte. Simplemente, todo debía realizarse bajo la premisa de la fortaleza. La reforma del mundo de Lampa era inevitable. Solo después de resolver sus propios asuntos tendría la capacidad y la cualificación para intervenir en este asunto. Originalmente estaba programado para el mismo momento que la historia original, pero gracias a la existencia del grupo de chat, ella podía intercambiar conocimientos sobre otros sistemas del mundo, lo cual era muy importante para Rías. El tiempo para volverse más fuerte se acortó infinitamente. Quizás, hacia qué lado guiará Rías a este mundo. Sin duda, es algo que vale la pena esperar. Vamos, pequeña Sona. Rías le dio una palmadita en la cabeza a Sona. Sí. Aunque fue un poco estropeante para el ambiente, eso solo les pasó a los demás. Para Rías, esta crueldad, de la que llevaba mucho tiempo hablando, no podía afectarle en absoluto. No es que fuera fría e insensible, sino que ya lo había pensado y tenía un plan para lograr el cambio. Ella tampoco lo soportaba, pero expresar todas sus emociones era simplemente innecesario. Algunas personas solo hablan y no actúan, otras dicen que quieren actuar, y otras no dicen nada pero ya tienen una idea en mente. Rías era de los segundos. Al haber nacido demonio, naturalmente tuvo que considerar un poco su propia posición en cuanto a Sona. Esta escena podría convertirse en un buen estímulo para ella. Las compras posteriores se habían vuelto aburridas. Rías activó una fórmula mágica de teletransportación y regresó con la familia Gremor y junto a Sona. Se encontraban al borde de un pequeño estanque en la parte trasera de la montaña, donde Rías solía ir a relajarse de vez en cuando. Desde que llegó Sona, este lugar se había convertido en su base secreta. ¿En qué estás pensando? Rías acarició la cabeza de Sona. Debe de estar sufriendo mucho. Sona murmuró. Aunque lo insultan y lo acosan, no tiene poder para resistir. Lo más lamentable es que, aunque quiera trabajar duro, no encuentra la manera. Así es, para los demonios, la fuerza es respetada. No, no solo para los demonios, independientemente del panteón, incluidos los humanos, es lo mismo.
Ser víctima de acoso escolar es inevitable porque uno es débil. Pero ser víctima de acoso y ni siquiera tener la oportunidad de volverse más fuerte y vengarse a su vez, eso es sencillamente demasiado trágico. Estás pensando muy profundamente. Rías sonrió. ¿Cómo cabría esperar de un demonio, tener capacidad de pensamiento independiente a una edad tan temprana? Da mucha lástima, ¿y luego qué? Rías la guió. Sería estupendo que las cosas pudieran cambiar. Sona dijo inconscientemente. PFF, Rías no pudo evitar soltar una carcajada. Al ver la expresión aturdida de Sona, Rías se rió entre dientes y le dio un golpecito en la cabeza, diciendo, sin la fuerza suficiente, no puedes hacer nada, trabajaré duro. Al oír que Rías no la estaba negando, Sona mostró una sonrisa de felicidad. Al ver la sonrisa de Sona, la expresión de Rías se suavizó. Cuando la Rías de su vida anterior se dio cuenta de esto, ya no le quedaba nada. Todo tiene la posibilidad de cambiar. Ya sea para mantenerlo o para cambiarlo, la fortaleza es el mejor camino. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 27. Capítulo 27. Noticias impactantes. Ha pasado una semana y, durante estos días, Rías y Sona han salido a jugar juntas con frecuencia. En cuanto a Ukita Souji y ese miembro del séquito de Serafall, parecía que habían recibido órdenes de sus respectivas familias de que no era necesario proteger específicamente a Rías y Sona cuando estaban juntas. Ambos recorrieron muchos lugares del inframundo. Rías, en particular, rara vez salía y deseaba comprender a fondo el inframundo, contemplando sus paisajes con sus propios ojos. El primer día transcurrió en la capital, Lilith. El segundo día en la antigua capital, Lucifer. Y el tercer día en las remotas regiones del inframundo. En el plazo de una semana, Rías había comprendido la situación general del inframundo. A diferencia de la información que se obtiene a través de las mariposas, lo que se ve con los propios ojos siempre es más claro que mirar a través de un velo. Y finalmente llegaron los problemas tan esperados. La pequeña Rías. Serafall irrumpió furiosa en la biblioteca de la familia Gremory. Al ver a Rías meciéndose de un lado a otro en un sillón, no pudo evitar apretar los dientes y exclamar, ¿qué le has hecho a mi pequeña Sona? De la familia Sitri, el actual Mao Leviatán, Serafall, el siscón definitivo. Según Sona, este hermano había inducido a la joven Sona a decir que quería casarse con Serafall. Posteriormente, Rías le enseñó a Sona que si Serafall volvía a intentar seducirla de esa manera, debía decir que quería casarse con Rías en el futuro. Se mire por donde se mire, después de que Sona conoció a Rías, Rías captó por completo la atención de Sona. Para un hermano mayor, esto fue un golpe tremendo. ¿Dejar escapar a una linda jovencita de las garras de un pervertido? Rías hojeaba un libro mientras hablaba despreocupadamente. No soy una pervertida, soy una chica mágica. Serafall hizo un gesto de estrella con las manos, luciendo adorable. Espera, no. Serafall dijo con enfado. Casi desviamos el tema por tu culpa. Últimamente, Sona-chan ya no juega conmigo y dejó de gritar sobre casarse con su hermana mayor. Wow, mi Sona-chan ya no es pura. Los ojos de Serafall se llenaron de lágrimas mientras fingía llorar. Ah. ¿Y? El tono de Rías permaneció completamente inexpresivo. ¿No crees que todo esto es culpa tuya? Serafall inclinó la cabeza hacia adelante, con una expresión que decía, dame una explicación. Oh. Rías dijo con indiferencia. ¿Qué quieres decir con no? ¿Acaso no te das cuenta de que Sona-chan ya no se aferra a su hermana mayor? Esto es un desastre total. Serafall parecía estar sufriendo una crisis nerviosa. ¿Y luego? Rías dijo sin palabras. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Eso, al hablar de esto, el ánimo de Serafall se reanimó y luego dijo tímidamente. El regalo que le diste a Sona-chan, ¿tienes más de esos? Así que eso era todo. Serafall era una fanática de las chicas mágicas, del tipo que incluso podía disfrazarse de chica mágica en público sin una pizca de vergüenza virginal. En palabras de la mágica Ruby, una tía mágica a la que le gustan las chicas mágicas ya pasó su fecha de caducidad. Sí, lo hago. Rías asintió y dijo. Lo hice yo misma. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Serafall se animó de repente, con los ojos brillantes mientras miraba a Rías. Consigue uno para mí también. Serafall lo dijo con gran entusiasmo. ¿Lo quieres gratis?
Rías tenía una sonrisa fría en los labios. Exclamó Serafal sorprendida, pero Sona-chan tiene uno, porque yo, su hermana, no tengo uno. Sona es mi amiga, pero tú y yo no tenemos ese tipo de relación. Dijo Rías sin piedad. Yo también quiero convertirme en una chica mágica. Pequeña Rías-chan, déjame convertirme en una chica mágica también. Haré lo que quieras. Serafal actuaba como una niña mimada, pero parecía más bien una adulación. No tenía la dignidad que merecía como Mao. Al observar las payasadas de Serafal, Rías dijo sin palabras. Eso es algo similar a un Sacred Heart. No debería ser diferente a que te transformes directamente, ¿verdad? Hay una diferencia. Argumentó Serafal con convicción. En primer lugar, ese tipo de transformación carece de alma. En segundo lugar, una varita de chica mágica es simplemente un juguete. No tiene poder ni inteligencia. Ese tipo de cosas solo pueden considerarse cosplay. Este es un nuevo equipo que he desarrollado, distinto de la garra del mal y los equipos sagrados. Es muy valioso, Rías dijo con un toque de fingida angustia. Creo en el intercambio equivalente, pero honestamente no se me ocurre ninguna utilidad para ti, Serafal se quedó paralizada y luego se desplomó en el suelo en una postura orth. Siento mucho haber sido tan inútil. Serafal dijo con cara de llanto. Pero, ¿qué era la garra del mal? Serafal, ¿eres tú el diplomático entre los Maous? Rías sonrió. Sí, Serafal-chan se animó y dijo alegremente. Lo que sea que necesites que haga Serafal-chan, solo dilo. Se dice que, del lado del ángel caído Azazel, se están realizando investigaciones sobre engranajes sagrados artificiales. Rías dijo. El dispositivo mágico que creé tiene una estructura diferente a la de los Sacred Hearts comunes, y su poder, como mucho, solo equivale al máximo de un Sacred Heart. Carece de la capacidad de evolucionar continuamente utilizando los pensamientos de su dueño como alimento. Rías lanzó una mirada de ¿ya lo entiendes?, lo que provocó que la expresión de Serafal se desvaneciera. ¿Cómo podría hacerse eso? Serafal dijo con desánimo. Si esa información es cierta, sería la tecnología clave de los ángeles caídos. Las relaciones entre nuestras tres facciones siguen siendo tensas. No hay manera de que podamos hacernos con ella. ¿Qué tal si negociamos con los ángeles para que me dejen ver el sistema? Rías preguntó. Tengo algunos conocimientos sobre fórmulas mágicas. Podría ayudarlos a reparar el sistema. Sería como pedirme que me muera. Serafal se quedó sin palabras. Es evidente que era una niña tan mona, entonces ¿por qué todas sus peticiones eran tan aterradoras? La tecnología central de los ángeles caídos, el sistema de los cielos. Incluso si la dejara ir, ¿acaso un demonio que se dirige a la sede del cielo estaría realmente bien? ¿Entonces de qué sirves? Rías apoyó la barbilla en la mano, con expresión de impotencia. Esa mirada parecía expresar su resignación ante el nivel de inutilidad de Serafal. Siento mucho haber sido tan inútil. Serafal tenía el rostro afligido. Al observar la expresión de Serafal, un pensamiento travieso no pudo evitar aflorar en la mente de Rías. No, parece que sí tienes una ventaja. Dijo Rías pensativo. ¿Qué activo? Serafal era como una artista que cambiaba de rostro, pasando del abatimiento a la alegría a su antojo. Al ver que el rostro de Serafal se acercaba, Rías extendió el brazo y le levantó suavemente la barbilla, diciendo en tono juguetón. ¿Has oído hablar de otro uso para una chica mágica? Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Serafal abrió la boca de asombro, con una expresión similar a la de un gato en estado de shock. Ella lo entendió. Como cabría esperar de un demonio. La familia Gremory tuvo 2 hijos. El hijo, Sircex, heredó el linaje Lucifer, y aún no se sabía que tuviera hijos. La hija, Rías, poseía un talento similar al de Sircex, pero, le gustan las mujeres. Esto es una noticia importantísima. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 28. Capítulo 28. Gracias por el regalo, Serafal. La pequeña Rías habla en serio. Serafal exclamó conmocionada. Por supuesto. Rías se lamió los labios y dijo. Tanto los humanos como los demonios están en constante evolución. Así como la monarquía se transformó en aristocracia, la era de la aristocracia llegará a su fin tarde o temprano.
Desde que el dios de la Biblia los clasificara como malvados hasta ahora, los demonios y los humanos ya no son tan diferentes. Simplemente están más inclinados hacia el mal. Hace cientos de años, aparecieron 4 reyes demonio para reformar el inframundo. Ahora, cientos de años después, ha aparecido alguien como yo. ¿Acaso eso no significa también la llegada de una nueva era? ¿Incluso estás relacionando tu peculiar fetiche con una nueva era? Serafalla quedó atónita. Mientras ella estaba aturdida, Serafalla ya había sido inmovilizada por Rías. Sentada sobre el estómago de Serafalla, los dedos de Rías descendieron y lentamente se movieron hacia arriba. Los dedos delgados y delicados rozaron a Serafalla, provocando un escalofrío. Espera, si el tío y la tía se enteran, me matarán. Serafalla gimió. Pensarán que soy yo quien corrompió a la pequeña Rías. ¿Quieres el dispositivo mágico o no? Dijo Rías en voz baja. Al ver la apariencia completamente inofensiva de Serafalla, Rías lo entendió bastante bien. Esta chica no tenía ninguna intención de resistirse. Incluso lo estaba disfrutando un poco. Dada la personalidad de Serafalla, el matrimonio era simplemente imposible, y ella misma no tenía ese deseo. Además, los demonios son caóticos por naturaleza, por lo que Serafalla y los de su especie eran considerados los pocos de corazón puro entre ellos. Aún así, en muchos sentidos, eran incluso más abiertos que los humanos. Y sus palabras de hace un momento demostraron que no le importaba en absoluto hacerle daño a Rías. Simplemente tenía miedo de que la malinterpretaran como la que había corrompido a Rías y temía meterse en problemas. Después de todo, Rías era la siguiente jefa de la casa de la familia Gremori y, en cierto modo, podía considerarse hija única. Uno puede imaginarse los problemas en los que se metería Serafall si esto se descubriera. Lo quiero. Serafall dudó durante un buen rato, pero aún así no pudo resistirse al encanto de la chica mágica. Por supuesto, esto también se debía a que a Serafall no le caía mal Rías, lo cual no tenía nada que ver con el género. Entonces no hay problema. Rías sonrió, mientras el poder de la destrucción se condensaba en sus dedos. Sin dañar su piel, destruyó el traje rosa de chica mágica de Serafall, dejando al descubierto su delicada piel. Ahora que lo pienso, el cuerpo de Serafall-chan es bastante curvilíneo. Unas pequeñas palmas se posaron sobre su pecho, y el masaje resultó muy placentero. Y Serafall no pudo evitar emitir sonidos seductores, tentando a pecar. Jeje, después de todo, Serafall-chan es una linda chica mágica. Serafall se sintió un poco orgullosa, pero rápidamente se sonrojó mientras decía. La pequeña Rías, también tendrá una figura tan buena tarde o temprano. Su delicada apariencia, similar a la de una orquídea, creó el ambiente perfecto, haciendo que el aire circundante se volviera sugerente. Tras desplegar una fórmula en la biblioteca para construir una barrera inexpugnable, el corazón de Rías no pudo evitar conmoverse. Al fin y al cabo, los demonios son diferentes de los humanos. En este sentido, sí que tienen necesidades, solo que muchos no pueden reprimirlas. Especialmente los demonios de la nueva era. En lugar de entregarse a los deseos, tienen pasatiempos e ideales más directos. Aunque Serafall tiene complejo de hermana mayor, por otro lado, no es que no le gusten los hombres. Es solo que no ha habido un diablo del que se haya enamorado. Pensándolo bien, tampoco rechazaba a las mujeres. Simplemente no tenía pensamientos en ese sentido. Sumado a la personalidad ya de por sí singular de Serafall, ella era única en su especie e incluso en el inframundo. Y ahora, otra diablesa singular había aparecido en el inframundo. Después, Serafall tenía una expresión como si estuviera destrozada, mientras que Rías había satisfecho plenamente la satisfacción de sus manos. Gracias por el obsequio. Rías dijo con total satisfacción. Sí, gracias por el obsequio. Serafall también estaba sonrojada, goteando un sudor fragante, con el rostro aturdido como si estuviera borracha. Todavía quedaban algunas manchas rojas brillantes en la tumbona. Claramente, los dos habían jugado muy duro. Oye, pequeña Rías-chan. Serafall atrajo a Rías hacia sus brazos. Como se trataba simplemente de un acto manual, Rías no se había quitado la ropa. En otras palabras, no eran ellos dos jugando juntos, sino que Rías jugaba con Serafall. Este punto era crucial. Mientras Serafall la sostenía en brazos y se apoyaba en su pecho, Rías ladeó la cabeza y preguntó. ¿Qué ocurre? Esto que hay entre nosotros, no se lo dirás a nadie, ¿verdad? Serafall susurró. No querrás convertirme en el chivo expiatorio, ¿verdad? Que a Rías le gustaran las mujeres era prácticamente un desastre para una familia de demonios de sangre pura. Si Rías planeaba usar a Serafall para cargar con la culpa, sin duda sería muy problemático. Pero solo llegó a ser un problema.
¿No está bien? Rías sonrió, ya que no tienes planes de casarte, ¿por qué no te casas con mi familia junto con Sona-chan en el futuro? ¡Guau! ¿De verdad que vas tras Sona-chan? Serafall dijo con enfado. Me preguntaba por qué Sona-chan dijo que no se casaría conmigo, sino con la pequeña Rías. No esperaba que la pequeña Rías fuera tan manipuladora, empezando un proyecto de manipulación a una edad tan temprana. ¡Wow! Mi Sona-chan. Mientras hablaba, Serafall no pudo evitar derramar lágrimas, como si le hubieran arrebatado su merienda favorita. No lloraste cuando perdiste la primera vez, pero estás llorando por esta pequeñez. Verdaderamente único. Dicho de otra manera, Sona-chan tiene que casarse tarde o temprano. Es mejor que ustedes, hermanas, se casen conmigo, así podremos estar siempre juntas. Rías le dio unas palmaditas en el pecho a Serafall, provocando que se formaran ondas en el aire. Aún así, ¿has pensado en lo que deberían hacer la familia Citri y la familia Gremory? Serafall acarició la cabeza de Rías y dijo. Le dolía un poco la cabeza. Al principio, pensó que Rías solo quería bromear, pero parecía que hablaba en serio. Serafall no tenía ningún sentimiento especial al respecto. Si la pareja era Rías, ya fuera jugando o hablando en serio, ella podía aceptarlo. Pero las familias principales serían bastante problemáticas. Al fin y al cabo, a los demonios no les importa que dos mujeres jueguen juntas. Como seres abiertos por naturaleza, no hay nada difícil de aceptar en eso. El problema es cómo pueden las dos familias continuar su linaje. ¿Sabes cuál es la esencia del zafiro mágico? Preguntó Rías. ¿El dispositivo mágico de Sona-chan? Serafall pensó un momento y dijo, ¿un arma inteligente? Para ser precisos, ya se considera una vida semiartificial, que contiene un alma artificial de un blanco puro. Rías dijo, Sona imprime su esencia en el alma blanca y pura, asimilándola a su propia vida subordinada. Una forma de vida artificial. Serafall exclamó conmocionada. Exactamente, asintió Rías. Comparados con la fórmula mágica del flugel, los demonios no son más que seres biológicos. Crear un demonio de sangre pura no me supone ninguna dificultad. Si estas palabras salieran a la luz, podrían sacudir por completo la civilización del inframundo. Así que no te preocupes, y ven a visitarme a menudo para que juegue contigo. Rías se estiró, usó su poder mágico para limpiar el líquido desconocido de su ropa y luego ayudó a limpiar también a Serafall. Sacando una gema roja que había preparado del subespacio, Rías desplegó una fórmula y comenzó la puesta a punto final. Al ver la expresión seria de Rías, Serafall se removió inquieta durante un rato, y su rostro se puso un poco rojo. Serafall se dio cuenta de que, en realidad, se sentía como una auténtica rompecorazones. Quizás esta sea la ventaja de empezar por el cuerpo. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 29. Capítulo 29. Anticipación. Desde el corazón. Sentir atracción por alguien es una emoción extremadamente extraña. Serafall ya había experimentado una emoción similar. Fue la conmoción sin precedentes que sintió cuando nació Sona. Y en ese momento, al observar a la atareada Rías, Serafall sintió una emoción similar, pero a la vez completamente diferente. Este sentimiento no era tan intenso como cuando Sona nació. En cambio, era como un flujo continuo que se acumulaba lentamente en su corazón y creaba una vitalidad completamente nueva. ¿Es esta la sensación de que mi corazón da un vuelco? Al ver a Rías con expresión seria, Serafall no pudo evitar pensar. El sentimiento de que alguien te guste surge de forma muy misteriosa, a veces sin previo aviso. Serafall sentía que esa sensación empezaba a gustarle un poco. Si Sona-chan también estuviera aquí, sería aún mejor. El doble de felicidad. La afinación ha finalizado. La fórmula fue desactivada, y Rías le entregó la gema roja a Serafall, diciendo, el límite superior apenas alcanza el nivel de un Sacred Gear. Para lograrlo, necesitas integrarle esencia de alma, lo que te permitirá desbloquear una habilidad similar a un Juggernaut Drive. Tu atributo mágico es el hielo, así que deberías poder desatar habilidades de atributo hielo. En su límite, no debería haber problema para alcanzar ataques al nivel de los trascendentes. No se trataba simplemente de la cantidad o la calidad del maná, ni de técnicas de combate como comprimir proyectiles de maná durante una pelea. La mayor capacidad de la Zanpakuth reside en desarrollar la esencia de una persona para formar habilidades especiales.
Estas habilidades especiales son equivalentes a fórmulas mágicas generadas especialmente, similares en esencia al golpe celestial y la transferencia celestial de Jibril. Hasta cierto punto, equivale a desarrollar el concepto de hielo. Ataques que pueden alcanzar el nivel de los trascendentes. Serafall exclamó con voz perdida. Pero no llegará al nivel del hermano Sircex, le recordó Rías. Rías se lo recordó. Incluso entre los trascendentes, las diferencias en la calidad del poder y las propiedades de restricción mutua crean distinciones. En términos de calidad, el estado normal de Sircex y su estado después de asumir su verdadera forma demoníaca son dos estados completamente diferentes. Lo mismo se aplica a la calidad y el poder del maná. Eso sigue siendo muy impresionante. Serafall dijo emocionada. Luchar con un bastón mágico, de eso se trata ser una verdadera chica mágica. Introduce tu maná para establecer la propiedad. Rías recordó. Oh. Serafall estaba un poco emocionada mientras seguía las instrucciones de Rías e introducía su maná. Registro de propiedades de maná, absorbiendo la esencia del alma, ritual de inicio de la propiedad, por favor, introduzca el nombre del maestro. Leviatán de Serafall. Nombre del amo. Serafall. Propiedad completa, soy rubí mágico. El rubí destelló con luz y luego dijo. ¿Quieres intentar transformarte, maestro? Sí. Quiero transformarme. Una luz rosa irradió el ambiente y apareció ropa rosa sobre el cuerpo de Serafall. Era muy similar a su atuendo anterior, pero aún más hermosa y adorable. Fue fantástico. Involuntariamente, la expresión de Serafall se tornó alegre mientras gritaba. Oh, de esto se trata una verdadera chica mágica. Jugaba con el nuevo bastón que tenía en la mano y volaba libremente por el aire. Era una sensación completamente diferente a la de volar sola. La transformación es equivalente a un Shikai. Además de las habilidades básicas, la vestimenta posee defensa y regeneración, así como características para evitar fallos de vestuario. El bastón también tiene cierto grado de efectos de mejora de ataque o maná, lo que permite comprimir los ataques de maná con muy poco esfuerzo. La mayoría de las batallas en High School de XD son meras pruebas de fuerza. Incluso los trascendentes comprimen las balas de maná que usan para atacar, lo que les otorga mayor poder y ya se considera una técnica bastante avanzada. A medida que integres la esencia del alma, esta mejora cambiará según tus propiedades de maná. Piensa en ello como un aumento de tu compatibilidad. Una vez que alcances cierto nivel, podrás acceder al dominio del impulso Juggernaut. A Serafall en realidad no le importaba mucho ese detalle, pero ese poder ya era muy impresionante. Pequeña Rías, eres simplemente maravillosa. Serafall no pudo evitar abrazar a Rías con fuerza, frotando su rostro contra el de Rías con su voluptuoso pecho. Puaj, una vez que Serafall hubo expresado su entusiasmo, preguntó de repente. Pequeña Rías, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Esto es simplemente una muestra de gratitud de Serafall, ¿de acuerdo? Serafall infló el pecho. Bueno, necesito a 2 personas de entre los vampiros. Rías dijo. Uno se llama Gaspar Vladi, un portador de Sacred Gear. Necesito investigar ese tipo de Sacred Gear. Es un tipo un tanto peculiar y no cae muy bien a los vampiros, así que podemos conseguirlo a un precio bajo. La otra se llama Valerie Tepes, una híbrida mitad humana, mitad vampira. Intenta conseguirla mediante un intercambio si es posible. Si no, ayúdame a raptarla. Valerie Tepes, poseedora del Sacred Gear Sephiroth Graal. Los familiares de Rías ya se habían infiltrado en el territorio de los vampiros, por lo que ella tenía una idea general de la situación. Estos dos nacieron hace poco tiempo y sus Sacred Gears aún no habían despertado. En un momento como este, se podían intercambiar sin pagar un precio demasiado alto. Después de todo, el inframundo era muy poderoso. El panteón bíblico era el panteón más poderoso del mundo. Aunque había perdido a muchas figuras importantes, un camello hambriento seguía siendo más grande que un caballo, y su fuerza general aún ocupaba el primer lugar. Los vampiros eran solo una pequeña fuerza. Serafall podía aniquilarlos a todos sin ayuda de nadie. Con ella como diplomática, Rías se sentía muy a gusto. Esto también evitó que Rías tuviera que robar, quiero decir, hurtar. De todas formas no había mucha diferencia, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Serafall dijo con rostro lleno de confianza. Ni siquiera necesitas intervenir. Si se atreven a discrepar, simplemente congelaré a los vampiros. No le preguntó a Rías qué tenían de especial los Sacred Gears de esas 2 personas, ni tampoco le preguntó por qué los quería.
Así como Serafall sabía que el dispositivo mágico artificial de Rías podía aumentar enormemente la fuerza de la raza demoníaca, nunca pensó en intentar hacerse con la tecnología de Rías. Por no mencionar que a ella no le interesaba, Serafall simplemente no quería que Rías se involucrara en política. En concreto, Rías no tenía ninguna responsabilidad ni obligación de entregar o intercambiar esta tecnología. Era propiedad totalmente privada. Además, para los actuales demonios, esta tecnología era en realidad algo peligrosa. Al igual que la pieza del rey, podría no ser necesariamente algo bueno para el actual inframundo. Incluso si Rías realmente les hubiera entregado la tecnología a ella o a Sircex, ellos también optarían por armar únicamente a sus allegados en lugar de armar a todo el inframundo. Nacida con una sabiduría absoluta, podría decirse que poseía un conocimiento innato. Era imposible que su inteligencia fuera baja, y Serafall tampoco era tonta. Algunas cosas tienen respuesta incluso sin preguntar. No, pensándolo bien, dado que Rías había investigado dicha tecnología, era lógico que quisiera hacer algo con ella. Ya fuera Serafall, Sircex o cualquiera de los otros reyes demonio, quienes hubieran conocido a Rías esperaban con gran ilusión sus futuras posibilidades. En el futuro, ¿cómo logrará romper el estancamiento del inframundo? Tan solo pensarlo provocaría una enorme sensación de anticipación en el corazón. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 30. Capítulo 30. Vampiro. Serafall era muy eficiente. En tan solo una semana, había traído a los 2 vampiros. El proceso transcurrió sin contratiempos, aunque se dice que ese día una oleada masiva de poder mágico estalló en el reino de los vampiros, congelando toda la capital real. La fiera Serafall, una mujer de pocas palabras y acción decisiva. Al fin y al cabo, ella era la representante diplomática de los Diablos Rojos y tenía su propia manera de hacer las cosas. Se mostraba tranquila y serena ante los fuertes, pero directamente opresiva con los débiles. Era probable que los vampiros se hubieran vuelto demasiado confiados y albergaran pensamientos que no debían. Esto debería servirles de lección, haciéndoles comprender que la fuerza hace el derecho. No comprender la diferencia de fuerza entre ambos bandos es algo verdaderamente aterrador. Uno de ellos era un vampiro mestizo que parecía tener poco valor, pero que en realidad era el portador del Sacred Heart Sephiroth Graal. El otro parecía ser un vampiro, pero en realidad era la reencarnación de un fragmento de conciencia del dios maligno Valor de la mitología celta. Rías ni siquiera tuvo que hacer nada, y cayeron en sus manos con facilidad. Te he traído a los 2 bebés tan monos. 2 bebés flotaban junto a Serafall mientras ella decía con una mirada orgullosa. Vaya, me sorprendió mucho cuando los vi por primera vez. No esperaba que estos 2 niños fueran tan pequeños. ¿Qué dijo la parte del sistema?, preguntó Rías. Bueno, por ahora le he comunicado nuestras intenciones a Michael, pero aún no hemos recibido respuesta. Serafall se desplomó y dijo con desánimo. Que un demonio vaya al cielo o algo así es simplemente inimaginable. Sería extraño que Michael estuviera de acuerdo. No, tarde o temprano aceptará. Rías lo dijo con certeza. ¿Por qué? Serafall preguntó, momentáneamente atónita. Las 3 facciones ya no pueden permitirse la guerra. Esto no solo se aplica al panteón bíblico. Otros panteones son muy similares. Rías continuó. Se acerca una época dorada. Una vez que las 3 facciones firmen un tratado de paz, la circulación de tecnología será inevitable. Bueno, aunque para ese día, tal vez ya ni siquiera necesite algo como el sistema. Rías se encogió de hombros. La pequeña Rías tiene mucha confianza en sí misma. Serafall no pudo evitar comentar. No es confianza, sino inevitabilidad. Rías no dio más detalles, sino que usó su magia para sostener a los 2 bebés y dejarlos a un lado. ¿Me puedes mostrar cómo vas a investigarlos? Tengo curiosidad. Serafall tampoco retomó el tema anterior, sino que miró a Rías con entusiasmo. ¿Vas a cortarlos en pedazos? ¿Qué demonios es rebanar? Rías replicó. ¿No es así? Serafall ladeó la cabeza. Siempre lo muestran en las películas. ¿No puedes ver algunas películas clásicas? Los dramas de mala calidad no valen la pena ni el tiempo ni el esfuerzo. Tras su réplica, Rías preguntó sobre el asunto principal. ¿Cómo está el Sacred Heart de ese niño? El Sacred Heart ya ha despertado. Serafall dijo.
El ojo maligno de la éstasis es extremadamente valioso. Es difícil imaginar que los vampiros hayan sentido un gran alivio después de deshacerse de este niño. Es normal. Al fin y al cabo, todavía no tiene la capacidad de controlar el Sacred Heart libremente, así que ese poder es, naturalmente, peligroso. Es más, cuando nació, las comadronas que lo atendieron estaban todas agotadas, e incluso su madre estaba muerta de miedo. ¿Tan aterrador?, exclamó Serafall, sorprendida. Ya no se trata solo del poder del tiempo, ¿verdad? Lo único aterrador es el poder. Dijo Rías con calma. Pero eso también debe suponer cierto peligro para la familia Gremory, ¿verdad? Serafall dijo con una expresión adorable. Para un demonio de su nivel, el ojo maligno de la éstasis no podía afectar a Serafall en absoluto. Pero para aquellos que no estaban al nivel de un demonio de clase suprema, era mucho más peligroso. Por el momento, podemos sellarla. Rías dijo. Para alguien de esta edad, una infancia estable es muy importante. Esas palabras suenan bien, pero la pequeña Rías no hizo nada de eso. Serafall le dio un golpecito en la mejilla a Rías. No encajo en la definición de niño. De lo contrario, incluso siendo un diablo, deberías haber sido ahorcado. Rías miró a Serafall, quien sacó la lengua y actuó de forma adorable. Aunque sea la pequeña Rías quien me tienta, eso no debería ser una excusa para ser tan atrevido. Algunas personas pueden vivir en paz porque alguien más carga con su peso. Alguien siempre tiene que soportar la carga. ¿Por qué no debería ser yo?, dijo Rías con ligereza. Eso suena tan cruel. Serafall no pudo evitar sentir cierta tristeza. ¿Ya no podemos protegerte, pequeña Rías? Esta es mi propia decisión. Rías dijo. Me gusta este tipo de vida, porque el derecho a elegir libremente es en sí mismo algo muy hermoso. Vale, me voy a trabajar. No me molestes. Con eso, Rías desplegó su fórmula de análisis. Una fórmula mágica geométrica y tridimensional sostenía al bebé en su centro. Innumerables caracteres y números parpadeaban continuamente mientras diversas luces se encendían, creando una imagen de excepcional belleza. Esto es, Serafall quedó atónita. ¿Esto era una fórmula? Aunque había oído que Rías poseía un poder de destrucción de altísima calidad y fácil de controlar, en comparación, esa facilidad de control probablemente se refería al nivel de dominio de Rías sobre el poder mágico y las fórmulas mágicas. Esto no era la fórmula Kankara en absoluto, sino un sistema totalmente nuevo de fórmulas mágicas que nunca antes se había visto. Los personajes eran nunca antes vistos, y la esencia eran los números. Matemáticas. Tras observar durante un rato, Serafall se sintió un poco mareada. Tras detener su mirada en la fórmula mágica, Serafall fijó sus ojos en Rías. Si bien la técnica era magnífica y perfecta para una simple apreciación, intentar descifrarla resultaba demasiado difícil para alguien con bajo rendimiento académico. ¿Podría considerarse esto ya como el nivel de un trascendente? Serafall pensó para sí misma. Un ser trascendente no solo simboliza el poder. Esta capacidad de crear no pertenece al poder, pero es extremadamente aterradora. Quizás esto también podría clasificarse como un tipo de poder. Y en comparación con la magnífica Magic Fórmula, la pequeña Rías seguía siendo más agradable a la vista. Veo. Rías continuó su análisis, utilizando la técnica para registrar los datos. El cuerpo de Gasper contenía un fragmento de la conciencia del dios maligno Valor, pero este fragmento era puro poder. Por otro lado, el ojo maligno de la éstasis fue creado imitando las habilidades de Valor, y fue el propio ojo maligno de la éstasis el que se sintió atraído por el propio Valor. La segunda personalidad que Gasper desarrolló en la historia original podría haber sido creada inconscientemente por el Santo Grial, pero aún no se había manifestado. Si fuera posible, Rías quería fusionar el poder de Valor con el ojo maligno de la éstasis para hacer aparecer el Sacred Heart antes de tiempo. En ese caso, tendré que crear una fórmula mágica. Rías reflexionó. El poder contenido en el ojo maligno de la éstasis era simple, pero la estructura del Sacred Heart en sí era difícil de comprender. Aún así, todavía era posible desarrollar una técnica dentro del mal de ojo. Rías no tenía por qué preocuparse de que se rompiera el Sacred Heart. Con el sistema manteniéndolo, el Sacred Heart no se rompería tan fácilmente. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 31.
Capítulo 31. El rey del mal de ojo de la dominación del espacio-tiempo auge. Una enorme nube negra surgió del cuerpo de Gasper, sellando la habitación. Este era el laboratorio de Rías, que estaba protegido por una barrera extremadamente poderosa. Aún así, si Rías no lo hubiera mantenido activamente, su poder probablemente ya se habría filtrado al mundo exterior. ¡Guau! ¡Qué poder tan aterrador! Serafalla se transformó en una chica mágica en un instante, acercándose a Rías con una expresión ligeramente sorprendida. Este poder ya es suficiente para afectarme incluso a mí. Pequeña Rías, ¿qué has hecho? Gasper es la reencarnación de un fragmento de la conciencia de valor. He integrado el poder de valor en el mal de ojo de la éstasis. Es posible que el poder fuera demasiado fuerte y se descontrolara. Rías dijo. Como no hay hostilidad, no creo criaturas agresivas, de todos modos, este poder ya ha alcanzado el nivel de Sacred Gear. Serafall. Me da la impresión de que Rías-chan está diciendo cosas realmente aterradoras como si fueran perfectamente normales. Serafall se quejó. No es un gran problema. Rías dijo. Solo necesito reprimir este poder descontrolado y luego construir una fórmula mágica de sellado. Entonces déjame intentarlo. Serafall respiró hondo, y entonces todo su cuerpo estalló con un poderoso poder mágico. Este poder mágico se transformó en un frío glacial que, sin pasar por Rías, se extendió en todas direcciones, intentando congelar la oscuridad. Si este poder se liberara al exterior, probablemente podría congelar todo el territorio de Grimoire de un solo golpe. Ahora que Serafall poseía el rubí mágico, su poder podía incrementarse hasta 3 veces su límite mediante su mejora. No solo mejoró la potencia, sino también la velocidad de liberación, la precisión, etc. Fue una mejora integral. Si lograra alcanzar el reino del Bankai, podría llegar verdaderamente al nivel de los trascendentes. El poder helado, increíblemente aterrador, congeló los alrededores, pero pronto, Serafall se detuvo. No, a mí también me han parado el hielo. Serafall dijo con desánimo. Podría hacerlo si me esforzara al máximo, pero tengo miedo de lastimar a ese niño. Entonces déjame hacerlo a mí. Rías habló con calma. Antes de que Serafall pudiera decir algo más, Rías desplegó sus alas. Tras ella aparecieron unas alas rojas translúcidas, como cristales fluidos, de gran belleza estética. Fórmula de destrucción 6. Barrera de destrucción absoluta. Con un rugido, toda la barrera se llenó del poder de la destrucción. Este poder, de ser liberado, podría incluso borrar a dioses y demonios, pero Serafall, que se encontraba cerca, permaneció impasible. Las alas que Rías había modificado eran producto de la tercera etapa de la ecuación de fusión, y poseían un poder de nivel trascendente. Los ataques que lanzaban con ellos estaban, naturalmente, al mismo nivel que los de un trascendente. Casi pensé que iba a morir. Serafall se palmeó el pecho, con una expresión de miedo persistente. Solo destruyo lo que deseo destruir. Rías miró a Serafall. La oscuridad circundante se había disipado y, dentro de la barrera, se había formado una gigantesca esfera roja con Rías en su centro. El interior de esta esfera estaba lleno de un poder de destrucción de alta densidad, y solo destruiría aquello que Rías se propusiera destruir. Ya no se trataba de una simple compresión de potencia, sino del desarrollo del concepto de destrucción en sí mismo. ¿Cómo es posible? Serafall quedó atónita. Vosotros, los 4 grandes reyes demonio, no sabéis nada sobre la esencia del poder. Las comisuras de los labios de Rías se curvaron lentamente hacia arriba. Me he quedado sin palabras. Serafall estaba un poco deprimida, pero sus ojos brillaban al mirar a Rías. Ella sentía que había encontrado un tesoro. Era realmente maravilloso. A medida que la oscuridad se disipaba, Rías desactivó la barrera de destrucción absoluta. En lugar de decir que lo desactivó, sería más preciso decir que lo mantuvo a nivel de la superficie de su cuerpo. Incluso cuando sus dedos penetraron en el cuerpo de Serafall, la barrera de destrucción absoluta de Rías seguía manteniéndose activa. Al fin y al cabo, para los seres vivos, el cuerpo es demasiado frágil y debe estar bien protegido. Rías era totalmente capaz de mantener la aplicación del poder de la destrucción como un instinto diario. Construcción de fórmulas mágicas, Rías procedió a sellar el mal de ojo. Quizás ya no se le pueda llamar el mal de ojo de la éstasis. El rey del mal de ojo de la dominación del espacio-tiempo, Aion Barrol. Recordaba que ese era el nombre en la historia original. Selló el Sacred Gear de Gasper, dejando solo un tenue rastro de poder capaz de circular.
El Sacred Heart de Gasper fue como un despertar natural, mientras que Rías había reconstruido una botella para él, dejando solo una pequeña abertura. Debido a que ella usó el poder del propio Sacred Heart para alimentar la fórmula mágica, mientras sus fluctuaciones emocionales no fueran demasiado intensas, el sello básicamente no se rompería. Se acabó. Rías se estiró y dijo, ahora puedo llevar a cabo mi investigación correctamente. ¿Y yo? Serafalla se inclinó y dijo, después de trabajar tan duro durante tanto tiempo, ¿no hay una recompensa? ¿De verdad crees que soy una mascota adorable al lado de una chica mágica? Rías replicó. Sin embargo, lo hiciste bien. Rías sonrió, alzó el vuelo y le dio un beso en los labios a Serafalla, luego dejó a los dos niños para que su padre se ocupara de ellos. Dado que sus Sacred Hearts debían ser analizados, ambos vivirían en la mansión Gremory. Afortunadamente, la familia Gremory era numerosa, y mientras se les considerara nobles reservados, todos sus recursos serían provistos por Gremory. Aunque eran sirvientes, para la familia Gremory, un título nobiliario no era diferente de ser simplemente miembro de la familia. Eso estuvo bien. Serafalla se tocó los labios y asintió con una amplia sonrisa. El tiempo pasó, pronto llegó el cuarto cumpleaños de Rías. A través de su investigación sobre el Sacred Heart de Gasper, aunque todavía no tenía pistas sobre la evolución, había perfeccionado el Akai Teisiki de Rías. Fórmula 1 de la destrucción. El ojo maligno de la destrucción. Una habilidad especial que se activaba con los ojos, le permitía ver líneas y puntos de destrucción, casi como los ojos místicos de la percepción de la muerte. Pero a diferencia de los ojos místicos de la percepción de la muerte, la habilidad de Rías se parecía más al ojo maligno de valor. Solo necesitaba mirarlos para destruir las líneas y puntos de muerte del oponente, lo que la hacía muy adecuada para un asesinato por sorpresa. Si se desarrolla aún más, incluso podría ser capaz de destruir la existencia misma de las cosas. Por supuesto, lo que Rías perfeccionó fue el Bankai. Desarrollar verdaderamente el mal de ojo aún llevaría bastante tiempo. Este proceso equivalía también a un estudio y desarrollo profundo del concepto de destrucción. No era algo que pudiera detenerse una vez alcanzado. Para desarrollar un poder como el llamado Bankai, se requería al menos una comprensión clara de un concepto determinado. Y Rías había comprendido el proceso operativo del mal de ojo a partir del mal de ojo de la éxtasis. En ese caso, los principios se desarrollarían tarde o temprano. Se ha añadido un nuevo tema. Rías se frotó la frente, pero una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. En general, la sensación de trabajar duro no fue mala. De repente, Rías miró en cierta dirección. Las noticias llegaban de esa dirección. Era el familiar quien vigilaba a la familia de la rama Naverius. ¿Ha ocurrido ese incidente? Rías murmuró. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/Adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 32. Capítulo 32. La caída de la rama familiar de Neviros Thalmor a Neviros. Esta persona es el jefe de la familia Neviros, una familia de demonios de orden extra. Las llamadas familias de orden extra son una nobleza demoníaca que excluye a las familias reales y a aquellos que no pertenecen a los linajes de los 72 pilares. Entre ellos, 6 familias de demonios de orden extra servían al rey demonio Lucifer original. Agalia Rect, Satanakia, Furote, Sactanas, Neviros, Lucifuge. También fueron miembros de la antigua facción Mao antes de las reformas, siendo Graifia Lucifuge una de sus figuras principales. Tras el fracaso de la antigua facción Mao, Thalmor Neviros desapareció de la escena, retirándose a las zonas fronterizas del inframundo para investigar armas comparables a los Sacred Hearts, la garra del mal. Por supuesto, gran parte de su investigación se centró en el peculiar fenómeno de los trascendentes. El Instituto de Investigación dirigido en secreto por la rama familiar Neviros para crear artificialmente demonios trascendentes contaba con el apoyo de Thalmor desde las sombras. Hace unos meses, los familiares artificiales de Rías, mariposas condensadas a partir del poder de la destrucción, descubrieron el Instituto de Investigación de la rama familiar Neviros y confirmaron información sobre las hermanas TJ y sus padres. Durante ese tiempo, Rías había estado vigilando el instituto. Hasta hace poco, cuando el experimento del padre de las hermanas TJ fracasó, provocando una gran conmoción en el instituto.
Es hora de recopilar los datos experimentales sobre el trascendente artificial. Rías murmuró, desplegando sus alas tras ella, y luego salió volando por la ventana de la biblioteca. ¿Te vas, pequeña Rías? En el patio, Benelana Gremory, la madre de Rías, exclamó al ver a Rías en el aire. Sí, para encontrar miembros de la nobleza. Rías asintió. Ya está reclutando miembros para su séquito, como era de esperar de mi Rías, realmente impresionante. Benelana sonrió y dijo, Gasper y Valerie son buenos chicos, pero aún son muy jóvenes. Hablando de eso, ¿debería solicitarte un juego de piezas de ajedrez del diablo? Benelana pareció haber pensado en eso en ese preciso momento y preguntó. A excepción de la pieza del rey, todas las demás piezas son emitidas por el rey demonio Ajuka. El requisito esencial para solicitar una pieza de ajedrez del diablo es convertirse en un diablo de clase alta. Esta es la cualificación más básica. No es necesario. Rías dijo. El hermano Sircex me dio el método de construcción de la pieza de ajedrez del diablo. Ya he construido mi propio sistema único de piezas del diablo. Veo. Aunque algo sorprendida, Benelana no lo demostró, sino que sonrió dulcemente y dijo, vuelve pronto, volveré a tiempo para la cena. Rías dijo, por cierto, mamá, ¿te gustan los gatos? ¿Gatos? Benelana pensó un momento y dijo, me gustan todas las cosas lindas. De acuerdo entonces. Asintiendo con la cabeza, Rías se marchó volando. Las alas de esa niña son preciosas. Benelana suspiró, pensando, ¿debería pedirle a la pequeña Rías que me haga uno a mí también? No, olvídalo. Son tan guapos porque a esos dos niños les sienta de maravilla el rojo. Pero los gatos, supongo que serán otro niño adorable. Muchos demonios sienten un cariño especial por los gatos. Al fin y al cabo, cuando uno piensa en demonios, el negro es lo primero que le viene a la mente, y los asuntos demoníacos suelen asociarse con gatos negros. Cuando Okita Souji invocó a Sircex, este también fue invocado en forma de gato negro. Ya llegó. Rías se detuvo. Sus alas estaban construidas con energía de destrucción, pero la fórmula mágica fija en su interior era la transferencia celestial del flugel. El modo de movimiento no consistía en volar mediante talento demoníaco, sino en desplazarse directamente por el espacio. Para los flugel, el espacio es similar al agua. Pueden viajar a través de él simplemente abriendo un agujero, con la misma facilidad con la que respiran. Viajando mediante el movimiento espacial, llegó a su destino en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, comencemos. Rías construyó una barrera y luego entró en el Instituto de Investigación. Rías ya conocía la ubicación del almacenamiento de datos. Rápidamente organizó los datos experimentales en el trascendente artificial. Para borrar nuestras huellas, empecemos con una bala mágica. Rías desplegó una fórmula mágica dentro del instituto. Tras su partida, este estalló violentamente con un furioso poder de destrucción. Auge. Un rugido ensordecedor resonó cuando todo dentro del instituto de investigación quedó completamente destruido. Tras destruir el instituto, el poder de destrucción residual se reunió, formando mariposas rojas que volaron lentamente lejos del lugar. La fórmula mágica que Rías dejó atrás era una técnica de doble capa. Una capa servía para la destrucción, la otra para reunir el poder mágico residual, logrando así una eliminación de la evidencia completamente imperceptible. La familia de la rama Neviros tampoco tiene ya ningún valor. Veamos si Salmora envía a alguien a observar la situación aquí. La garra del mal posee un cuerpo, su propia conciencia, y es un equipo sagrado viviente al estilo del rey demonio. No solo poseen una fuerza sobrehumana, sino que también tienen otras utilidades. Es decir, al igual que un Sacred Gear, pueden transformarse en armas y ser equipadas y utilizadas por quien las porta. Por lo tanto, los 4 grandes reyes demonios se refieren a su garra del mal como armamento del rey demonio. Rías siente cierto interés por la garra del mal, pero solo hasta cierto punto. El poder puro e inmenso carece de sentido porque Rías puede crear un poder aún mayor. Transformarse en forma de arma tampoco es particularmente difícil. Un cierto grado de control de la energía es suficiente. Y a simple vista, resulta evidente que el poder de la garra del mal debe ser extremadamente violento y peligroso. Rías no necesita una fuente de energía tan inestable. Las armas creadas únicamente por el afán de poder no pueden llegar muy lejos ni seguir el ritmo del progreso de Rías. Pero tampoco se pueden dejar sin control. La basura debe tirarse al contenedor de basura. Tras llegar a la finca de la rama familiar de Neviros, Rías entró en una habitación determinada.
Dos gatos yacían en la cama, disfrutando de una siesta reparadora, sin saber que su padre y su madre ya habían muerto en el experimento. Buenas tardes. Rías soltó una risita y, sin molestarlos, utilizó la teletransportación espacial para enviar a los dos gatos a su propia habitación. Rías sostenía una pequeña esfera de energía en la palma de la mano mientras jugaba con ella, explorando toda la finca de la familia Naverius. Aquí no hay inocentes. Mientras las palabras caían, la esfera de energía descendió al suelo. Auge. No se oyó ningún sonido físico, pero se sintió como un temblor en el corazón. Una enorme cantidad de energía, mantenida en forma de esfera, se expandió repentinamente, envolviendo en su interior toda la propiedad de la familia Naverius. Innumerables corrientes de energía de destrucción fluían, confinadas estrictamente dentro del interior esférico sin extenderse hacia el exterior. Más de 10 segundos después, la esfera roja expandida se contrajo hacia adentro, condensándose rápidamente de nuevo en una cuenta lisa y redonda. Tras coger de nuevo la cuenta para jugar con ella, Rías esbozó una sonrisa de gran interés. Ecuación de fusión, segunda etapa, fusión perfectamente controlada. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimegimo. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber.